Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora que vean este video. Yo me llamo Edwin Fernando Mosquera y voy a explicar un poco sobre el componente de Java Swing, el internal frame, ¿ok? Entonces, nada, vamos a explicar un poco. Y primero vamos a explicar un poco sobre qué es el internal frame. Pues un internal frame es una ventana interna que se ubica en la ventana principal o en el frame principal de una interfaz gráfica que estemos manejando con la librería Swing, ¿ok? Esta ventana eh, posee varias características, ¿no? Como lo pueden ser eh, que se pueda reajustar de tamaño, que se pueda maximizar, que se pueda minimizar, se pueda cerrar, pueda tener un icono, entre diferentes otras características. Sin embargo, otra característica que esto posee es básicamente que esta interfaz se puede mover dentro del frame principal, pero no se puede salir de este frame. Es decir, siempre va a tener que estar ubicado en la ventana principal para poderse visualizar. Para poder ubicar elementos dentro de esta ventana, va a tener que tener un panel. Entonces, para poder explicar un poco más a detalle sobre qué es un internal frame, se va a tener que utilizar diferentes recursos que posee Swing. Sin embargo, no se van a explicar en este video, ya que en este nos estamos centrando única y exclusivamente en un internal frame. Siguiendo con esto, podemos ver un poco las características que poseen los internal frames, y principalmente estas son las características más globales del internal frame. Sin embargo, las características específicas se pueden ajustar mediante parámetros al construir estos objetos. Entonces, veamos un poco sobre cómo se construye un internal frame. Hay que tener en cuenta aquí varias cosas. Primero, cada internal frame puede tener diferentes características, de entre 0 a 6 características en total, siendo la más importante la creación únicamente. ¿Por qué decimos de 0? Un internal frame puede no tener ninguna característica y simplemente ser un internal frame o una ventana en blanco, es decir, se va a ver, pero no va a tener ni título, no va a tener, no se va a poder ajustar de tamaño, no se va a poder hacer las funciones que esta posee. Viendo un poco aquí en pantalla, vemos que el constructor del internal frame, ¿verdad?, tiene en su parte de características, tiene sus diferentes entradas, ¿no?, y sus tipos respectivamente. Cada uno de estos tipos que se ven aquí en pantalla se explican aquí en esta parte de aquí. Vemos que cada internal frame, al construirlo, le podemos asignar un string t. Este string es el título del que va a tener la ventana, y varias características de tipo booleano, es decir, verdadero o falso. Con cada vez uno de estos verdadero o falso, o estos variables de tipo booleano, se le va a asignar que sea posible realizar las diferentes funciones que el internal frame permite. Resizable, vemos que es la opción de redimensionar. Closable es que se pueda cerrar la ventana. Maximizable es que se pueda maximizar. Y iconifable es que esta ventana pueda tener un icono de cada, un icono personalizado, no que es el que Java le da por defecto, sino que pueda tener un icono personalizado. Es muy importante tener en cuenta, como lo indica aquí la nota, que en caso de no tener ningún parámetro o de no establecer el parámetro, como dijimos antes, no va a tener ningún parámetro establecido y simplemente va a ser una ventana completamente en blanco, ¿vale? Ahora veamos un poco, ya sabiendo cómo funciona un constructor y qué es un internal frame, vamos a ver un poco sobre cómo se construye.
mediante un ejemplo, ¿vale? Entonces veamos el código, lo vamos a dividir por partes para que sea más fácil entenderlo. Primero vamos a crear la ventana principal, el frame principal que va a permitir establecer el lugar en donde se va a ubicar nuestro internal frame. En este caso vamos a simplemente utilizar un JFrame y un JDesktop Pane, ¿ok? Estos de aquí, como dije hace un rato, no los vamos a profundizar, ya que en este solo nos vamos a enfocar en el internal frame. En la siguiente parte vamos a establecer lo que queremos que tenga dentro de nuestro internal frame, los objetos que queremos que tenga. Es decir, si queremos que tenga, como en este caso, un label, o que tenga un campo de texto, ¿vale? Aquí no se ve el campo de texto, pero ya lo veremos más adelante. Establecemos lo que queremos que vaya y todos estos objetos los ubicamos dentro de un panel. Esto para poder ubicar el panel dentro del internal frame y que sea mucho más fácil su colocación en la ventana principal. Seguido vamos a crear el internal frame, ¿verdad? Vamos a crear nuestro internal frame y les vamos a asignar las características que nosotros queramos que tengan en ese momento, como por ejemplo su título. Se lo asignamos tal y como vimos anteriormente, con su respectiva inicialización de cada característica. Además de esto, le añadimos el panel que creamos anteriormente, el cual ya posee los objetos que queremos que tenga. Y por último, inicializamos el internal frame. Seguido vamos a utilizar una característica que poseen este internal frame, y es que no necesariamente tenemos que asignarle las características en el constructor. Podemos asignar cada característica individual en el código más abajo de este. Podemos asignar estas características individualmente, no necesariamente en el constructor, sino en un lugar aparte, ¿vale? Entonces pues añadimos las características que queremos querramos que tenga esto, y simplemente añadimos esto, el internal frame en el frame principal, y por último le damos visibilidad tanto al internal frame como al frame principal, ¿vale? Así vamos a poder obtener un resultado como el que vemos aquí en este momento en pantalla. Vemos simplemente que tenemos nuestro JFrame, y dentro de este tenemos una pequeña ventana que es nuestro internal frame. Dentro de este internal frame tenemos los objetos que establecimos, que en este caso es un label un label o etiqueta y un campo de texto. Entonces vamos a ver esto un poco más a profundidad analizando el código de esta ventana. Una vez en nuestro código, primero que nada vamos a poder apreciar las diferentes partes que vimos en nuestra parte anterior. Primero, nuestro JFrame con su desktop pane, y la creación de este JFrame, así como la creación de nuestro panel y la creación de nuestro internal frame con sus diferentes características. Además de esto, la inicialización y la visualización tanto de la ventana principal como de nuestro JFrame, ¿ok? En este caso vamos un poco a obviar esta parte. Vamos a analizarla muy rápido. Simplemente tenemos nuestro panel, inicializamos nuestro panel, le creamos un flow layout para que sea más fácil establecer la ubicación de nuestros elementos dentro de nuestra ventana o de nuestro internal frame. Le creamos una etiqueta, o le añadimos una etiqueta pues, y le añadimos un campo de texto, ¿vale? Cada uno de estos con sus respectivas características que cada uno de estos elementos posee. En la parte que a nosotros nos interesa es la creación de nuestro internal frame, ¿ok? En nuestro internal frame simplemente vamos a crear en este caso un internal frame con todas las características activadas, ¿ok? Va a tener tanto su título
como todas las otras características que esto posee. Es decir, se va a poder maximizar, se va a poder minimizar, se va a poder cerrar y se va a poder ajustar de tamaño. Además de esto va a tener un icono personalizado. Este icono personalizado se hace mediante este renglón de aquí. Al ejecutar nuestra ventana, veremos que nos va a aparecer algo muy similar a lo que vimos en la presentación anterior. Vamos a tener aquí nuestra ventana, nuestro frame principal en el cual está la etiqueta. ¿Por qué se ve en este caso? Porque se ve así. Esto se debe debido a que el tamaño de nuestra imagen, en este caso la seleccionada, fue muy grande. Entonces es muy importante tener en cuenta estas características. Establecer el tamaño que queremos que aparezca aquí, que preferiblemente sea un tamaño muy mínimo, muy mínimo, de entre 8 a 32 píxeles como máximo, porque si no puede ocasionar estos problemas de que la imagen sea mucho más grande de lo que esperamos. Sin embargo, vemos que poseemos todas las características que dijimos anteriormente. La ventana se puede redimensionar, se puede minimizar, como vemos en este caso se ve el icono únicamente de la imagen y no se ve el título, pero es debido al problema de la imagen. Pero bueno, se puede minimizar, se puede maximizar. ¿A qué nos referimos con maximizar? Que puede ocupar todo el tamaño de nuestro frame, de nuestro JFrame, o en este caso del desktop pane. Y asimismo podemos cerrarlo. Podemos cerrar esto, ¿vale? Si nosotros seguimos mirando la ventana, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Nosotros podemos mover esta ventana o este internal frame dentro del frame principal. ¿Qué ocurre? Que este frame, si lo intentásemos sacar del frame principal, vemos que no se va a poder. Es decir, se va a ver limitado por los bordes del frame principal. Vemos que si lo intentamos sacar, solamente el límite de este frame va a ser, de este internal frame, va a ser el JFrame principal. Seguidamente, si vemos en esta parte del código, vemos que el internal frame posee sus características dentro de su constructor, pero como vimos anteriormente, no necesitamos que estas características únicamente estén dentro del constructor del objeto, así que vamos a eliminarlas. Si ejecutamos el frame esta vez, nos vamos a dar cuenta que únicamente el frame va a tener el título y su imagen respectivamente, debido a que no borramos que queríamos establecer esta imagen. Vamos a borrarla y vamos a ejecutar nuevamente nuestro recuadro. Vemos que en este caso ya no va a aparecer su imagen, va a tener una imagen por defecto y solamente va a tener el frame principal, el título de nuestro frame, de nuestro internal frame. Es la única característica que posee, ya no lo podemos, si lo intentamos redimensionar ya no va a ser posible, no se puede minimizar, ni cerrar, ni maximizar, ¿ok? Pero vamos simplemente a establecer que queremos que se pueda maximizar, que se pueda cerrar y que se pueda minimizar. Entonces vamos simplemente, en este caso ya lo tenía aquí, simplemente que está comentado, pero simplemente lo podemos activar y podemos decir que a nuestro internal frame se le asigne el resizable, o que se pueda reajustar como verdadero, que ese parámetro sea verdadero, igual que es el hecho de que se pueda cerrar. Vamos simplemente, si lo ejecutamos, vamos a ver que ahora estas dos características van a aparecer y va a ser mucho más cómodo el hecho de manipular esto. Esto es muy útil, ya que como vemos aquí podemos maximizarlo, redimensionarlo, o podemos simplemente cerrarlo. Esto es muy cómodo debido a que gracias a esto pues, nos permite crear diferentes frames o diferentes ventanas dentro de nuestra ventana principal. Es muy importante tener en cuenta lo que dijimos anteriormente. A pesar de que estas características se pueden poner dentro del constructor, es muy importante saber qué características vamos a utilizar, ya que no siempre vamos a manejar todas las características. En muchos casos no vamos a querer que se cierre la ventana, o que se pueda simplemente manipular, que simplemente sea una ventana que el usuario pueda utilizar y nada más.
Por esto es muy importante conocer que en caso de que no estemos seguros de cuál de los parámetros que estaban dentro del constructor, qué parámetros son los que queremos manipular, podemos hacerlo desde fuera y es todo mucho más visual. Con nuestros... cada uno con su parámetro respectivamente y con su nombre. Para finalizar nuestra profundización en el internal frame, vamos a recalcar dos detalles. El primero es que es posible que al utilizar los internal frame sea necesario utilizar diferentes características o diferentes otros componentes que posee Swing. Como lo vimos anteriormente, utilizamos diferentes elementos como fueron los labels, como fueron las entradas de texto, como fueron los paneles, como fueron el JFrame, entre otros, ¿no? Sin embargo, estos no se profundizaron aquí y es muy importante y muy necesario conocer cómo funcionan estos elementos para poder manipular nuestro internal frame de la manera más cómoda posible. ¿Sí? Además de esto, nuestra segunda anotación es que cada uno de estos elementos poseen métodos generales, por decirlo así, métodos como la visibilidad, que son métodos que a pesar de que el internal frame, por ejemplo, se le puede asignar su visibilidad, son métodos globales que engloban a prácticamente todos los componentes de Swing. Estos métodos no se tocaron tan a fondo en este video, precisamente por esto. En este video simplemente se aclararon las principales características y las principales formas de utilizar un internal frame. Sin nada más que decir, esta fue la presentación sobre los internal frame y cómo funcionan esto, así como sus principales características. Espero que haya sido de su agrado y sin nada más que comentar, muchas gracias por su atención.